Ay, amigas y amigos que me escuchan en esta noche oscura. Imagínense descubrir que la persona en quien más confías te clava un puñal por la espalda directo al corazón. Yo, María, con mis 65 años a cuestas, les voy a contar mi historia que me dejó el alma hecha trizas. ¿Han sentido alguna vez esa traición que quema como chile habanero en la lengua? Sí, comenten abajo de dónde me escuchan. ¿De México, del DF o de algún pueblito como el mío en Puebla? Suscríbanse al canal para no perderse más dramas como este, que les juro, les pondrá los pelos de punta. Todo empezó hace décadas, cuando yo era una chavita de 19 años, recién casada y con el mundo a mis pies. Vivía en un pueblito chiquito de Puebla, de esos donde todo el mundo se conoce y el mercado es el centro de la vida. Nuestra casita era humilde, pero llena de amor. Paredes blancas calladas con cal, un patio trasero con naranjos que daban frutos jugosos y dulces como besos robados. Yo me llamaba María y mi marido era Pedro, un hombre alto, moreno, con ojos color miel derretida que me hacían derretir cada vez que me miraba. Trabajaba en la fábrica de textiles del pueblo, oliendo siempre a tela fresca y a sudor honrado. Ganaba lo justo, pero para nosotras era suficiente. Teníamos a nuestro hijito Luis, un gordito de 2 años con cachetes rosados y risas que llenaban la casa como música de mariachi. Cada mañana me levantaba antes del amanecer, con el gallo cantando allá lejos. Preparaba el café fuerte, coado en un trapo viejo, con esa borra espesa que Pedro adoraba. Le untaba mantequilla a los bolillos calientitos que compraba en la panadería de don Joaquín, y mientras él desayunaba, yo le alistaba la lonchera. Tortillas con frijoles refritos, un pedacito de carne asada con chile y una naranja del patio para el postre. María, mi reina, eres la mejor esposa del mundo, me decía él, besándome la frente antes de salir. Yo me sentía la mujer más afortunada, ¿saben? Con mi Pedro, que era guapo, como galán de telenovela, y nuestro Luisito correteando por la casa, trepándose a las sillas y haciendo travesuras que me sacaban canas verdes. Por las tardes, después de cuidar al niño, me sentaba en el patio a coser. Cosía para las vecinas, vestidos para las quinceañeras, remiendos en pantalones de los jornaleros, botones sueltos en las blusas de las señoras del mercado. Ganaba unos pesitos extras que ayudaban a estirar el sueldo de Pedro. El sol de Puebla pegaba fuerte, pero bajo la sombra del naranjo, con el viento trayendo olor a tierra mojada, era mi momento de paz. Luis jugaba con carretes vacíos en el suelo, rodándolos como si fueran coches, y yo soñaba con el futuro. Más hijos, quizás una casa más grande, viajes al DF para ver las luces de la ciudad. Los domingos eran sagrados. Íbamos a misa a las 9, con Pedro de camisa planchada y yo con mi rebozo favorito. Después paseábamos por la plaza charlando con los compadres. Todo el pueblo respetaba a Pedro porque era trabajador y honesto, de esos hombres que su palabra vale oro. «Qué suerte tienes, María, con un marido como él», me decían las comadres, y yo sonreía, orgullosa. En la noche, después de acostar a Luis, Pedro y yo nos queríamos como locos. Era cariñoso, me trataba como princesa, trayéndome flores del campo o un dulce de la feria. «Te amo, mi vida», susurraba en mi oído, y yo me derretía en sus brazos. Pero la vida no es un cuento de hadas, ¿verdad? Mi papá, don Adán, era el pilar de la familia. Trabajaba en la misma fábrica que Pedro, pero como capataz, con su bigote espeso y su voz firme que mandaba respeto. Vivía con mi mamá Rosa y mis 3 hermanos menores en una casa al otro lado del pueblo. Mamá Rosa era una mujer guapa, demasiado para su bien. Cabello negro como azabache, curvas que no perdía ni con 4 partos, siempre arreglada con esos peinados de ondas
y un toque de rouge en las mejillas. Papá la vigilaba como halcón, y yo entendía por qué. Los hombres del pueblo la miraban con ojos hambrientos. Éramos 4 hermanos, yo la mayor, luego Jaime de 12 años, rebelde como diablillo, Pablo de 9, calladito y pegado a mis faldas, y la Rosita de 6, una muñequita rubia con ojos azules, que era la consentida de todos. Los domingos nos reuníamos en casa de mis papás para comer. Pollo en mole con arroz, tortillas hechas a mano y de postre atole dulce. Los hombres platicaban de política y trabajo en el patio, mientras las mujeres lavábamos trastes y cuidábamos a los chamacos. Era una familia unida, de esas que se apoyan en las buenas y en las malas, hasta que llegó la mala. En noviembre del 66, mi papá empezó con dolores en el pecho, una tos seca que no se quitaba ni con jarabe de miel. Pensamos que era catarro. ¿Quién iba al doctor por eso en esos tiempos? Pero empeoró. Y una noche mi mamá llegó a mi casa, hecha un mar de lágrimas. María, tu papá está muy malo, ven rápido. Lo encontramos agonizando, con fiebre alta y labios morados. Llamamos al doctor Sebastián, pero ya era tarde. Neumonía avanzada. Duró 3 días delirando, llamando a sus hijos, y murió a los 45 años, joven para irse tan pronto. El velorio fue en su casa, con el ataúd en la sala, velas ardiendo y olor a flores marchitas. Mi mamá lloraba desconsolada, tirándose sobre el cajón. ¡Adán, no me dejes! Mis hermanos estaban destrozados, Jaime furioso con Dios, Pablo llorando en silencio, Rosita preguntando por qué papá no volvía. Después del entierro, la realidad nos pegó duro. La casa de mis papás estaba hipotecada, deudas por medicinas caras traídas del DF. El banco amenazó con quitárselas si no pagaban. Mi mamá, que nunca había trabajado, no sabía ni de papeles ni de bancos. Tuvimos que alquilar la casa para pagar las deudas, esperando la pensión del INPS, que tardaría meses. Es temporal, decíamos. Pero se volvió permanente cuando mi mamá y los chamacos vinieron a vivir conmigo. Yo con 19 años, casada 4, con Luis y embarazada del segundo. Mamá, vengan a mi casa, no los dejo solos, dije. Pedro dudó. María, la casa es chiquita, con el bebé viniendo, pero accedió, porque era bueno en el fondo. Arreglamos camas, dividimos cuartos. Era apretado, pero mejor que dispersarnos. Al principio fue duro. Luto pesado, dinero escaso. Yo cosía más para ayudar, hasta la madrugada, haciendo vestidos para las ricachonas del pueblo. Mi mamá estaba deprimida, sentada todo el día mirando al vacío, sin ayudar en nada. Está sufriendo, pensaba yo, pero me molestaba que se arreglara tanto. Cabello lavado, perfume, incluso en luto. Mamá, no queda bien, le decía. Hija, soy viuda, no muerta, respondía con cara de limón chupado. Enero del 67 trajo cambios. La casa bullía de vida. Jaime y Pablo peleando por tonterías, Rosita llorando por mamá, que seguía en cama fingiendo no oír. Jaime, con 12, se creía el hombre de la casa. «Tú no eres mi papá», le gritaba a Pedro. Pablo era miedoso, despertando de noche llamando a papá. Yo lo arrullaba con canciones antiguas. Rosita no entendía la muerte. ¿Cuándo vuelve papi? Y mi mamá, ay, no movía un dedo. Se levantaba tarde, quejándose de todo, mientras yo, panzona de 7 meses, corría con la casa, los chamacos y la costura. El dinero de Pedro ahora alcanzaba para 7 bocas. Hacíamos milagros para llegar a fin de mes. Pero noté algo. Mi mamá, que no ayudaba en casa, siempre hallaba tiempo para platicar con Pedro. Cuando él llegaba cansado, ella aparecía arregladita. «Pedro, siéntate, te sirvo un cafecito. ¿Cómo te fue en la fábrica?» Reía de sus chistes mientras yo corría con la cena y los niños. Es educada, pensaba yo. Pedro también cambiaba. Antes me buscaba primero,
Ahora se quedaba en la cocina oyendo las quejas de ella sobre la viudez. Tu mamá tiene razón, María, hay que tenerle paciencia, me decía. Febrero trajo a mi hijita Ana, parto largo y doloroso con la partera doña Francisca. Pedro lloró de emoción. Es igualita a ti, mi amor. Hasta mi mamá lloró, como cuando naciste tú. Los primeros meses fueron pesados. Amamantaba cada 2 horas, cambiaba pañales de tela que yo cosía. Mi mamá empezó a ayudar un poco, cocinaba, lavaba. Por fin se recupera, pensé aliviada. Pero las vecinas chismeaban. Doña Sebastiana vino un día. María, no lo tomes a mal, pero tu mamá anda muy pegada a tu marido. La defendí, pura maldad del pueblo. Sin embargo, la duda se plantó. Empecé a notar, mi mamá siempre cerca de Pedro, cocinando lo que le gustaba. Pedro, comes poco, necesitas fuerza para ese trabajo pesado, le decía, y él sonreía cohibido. Los veía platicando bajito, parando cuando entraba yo. Hablábamos de los chamacos, decían desviando la mirada. Mi suegra, doña Carmen, vino a visitar por la netita. Al ver la casa llena, se espantó. Dios mío, María, ¿cómo cabe tanta gente? Dormía en un colchón en la sala. Un día, sola conmigo. Hija, no es bueno que tu mamá, tan guapa y viuda joven, viva bajo el mismo techo que un hombre casado. Ayúdala a buscar un lugar, por el bien de todos. Pregunté si Pedro había dicho algo. No, es consejo de vieja. Sus palabras me inquietaron. Quizás veía lo que yo negaba. Decidí actuar. Iría a hablar con Pedro en la fábrica para planear sacar a mi mamá sin drama. Ese día, con doña Carmen cuidando a los niños, salí rumbo a la fábrica, el sol quemando como infierno, mi sombrilla en mano, el corazón latiendo fuerte, con la esperanza de resolver todo. Caminaba por las calles empedradas del pueblo, el sudor pegándose a mi espalda bajo el vestido ligero y el polvo del camino levantándose con cada paso. La fábrica de textiles quedaba a unos 15 minutos, al final de la calle principal, donde el ruido de las máquinas se oía como un zumbido constante, mezclado con el olor a algodón crudo y tintes químicos. Mi mente bullía de ideas. Le diría a Pedro que buscáramos una casita modesta para mi mamá, cerca del mercado, y que yo ayudaría con el alquiler hasta que saliera la pensión. Será una sorpresa linda, me repetía, imaginando su cara de alivio. Pero un nudo en el estómago me apretaba, como si el aire caliente presagiara algo peor que el sol implacable. Llegué a la entrada de la fábrica, con sus muros altos de adobe y el portón de hierro oxidado. Pregunté por Pedro al velador, don Manuel, un viejito con sombrero raído que siempre mascaba tabaco. Doña María, su marido salió hace ratito hacia el almacén de atrás, dijo que iba a revisar unas telas defectuosas. Está solo allá, por si quiere alcanzarlo. Asentí, tragando saliva, y me adentré por el sendero lateral, bordeado de pilas de fardos envueltos en yute. El almacén era un galpón viejo, medio escondido entre eucaliptos, con puertas corredizas entreabiertas que dejaban escapar un olor a humedad y polvo acumulado. Mientras me acercaba, un rumor extraño me detuvo. Sonidos ahogados, como jadeos entrecortados, que al principio confundí con el viento moviendo las hojas. Pero no, eran humanos, intensos, casi salvajes. Mi pulso se aceleró. Un frío recorrió mi espina a pesar del calor. Quizás sea un animal herido, pensé, pero conforme avancé pisando suave sobre la grava, los ruidos se aclararon. Gemidos profundos, palabras susurradas que conocía demasiado bien. Provenían del interior del galpón, donde las sombras jugaban con la luz filtrada por las rendijas. Me aproximé sigilosa, el corazón martilleando en mis oídos como tambor de fiesta. La puerta estaba entreabierta, lo justo para espiar. Empujé un poquito, temblando, y lo que vi
Me congeló la sangre. Mi mamá Rosa, completamente desnuda, sobre un montón de telas arrugadas. Y Pedro, mi Pedro, con los pantalones bajados hasta las rodillas, moviéndose sobre ella como bestia en celo. Sudaban profusamente, manchados de polvo y fibras, ella gimiendo alto con palabras sucias que nunca imaginé salieran de su boca. Él gruñendo de placer sin control. Era una escena asquerosa, primitiva, que me quemó los ojos y el alma al mismo tiempo. Quedé paralizada, la sombrilla cayendo de mi mano con un golpe sordo contra el suelo. Ellos se separaron de golpe, volteando hacia la puerta con caras de terror. ¡María!, gritó mi mamá, cubriéndose con una tela raída, los ojos desorbitados. Pedro murmuró algo incoherente, subiéndose los pantalones a trompicones, pero yo no podía hablar, no podía moverme. El mundo giraba. Un sabor amargo subía por mi garganta, las piernas flaqueando como si el piso se hundiera. Salí corriendo, tropezando con raíces expuestas, rasgándome el vestido en los arbustos, lágrimas calientes rodando por mis mejillas, mientras gritaba sin voz el pueblo pasando borroso a mi alrededor. Llegué a casa como tormenta, empujando la puerta con fuerza. Doña Carmen estaba en la sala, meciendo a Ana en brazos, y al verme en ese estado, cabello revuelto, ropa hecha jirones, cara de loca, se levantó alarmada. «Virgen Santa María, ¿qué te pasó, hija? Parece que viste al diablo en persona». No pude contenerme. Las palabras brotaron atropelladas, mezcladas con sollozos y rabia. Los vi, doña Carmen, a mi mamá y a Pedro, en el almacén, como animales. Detallé todo, el horror saliendo de mí como veneno, y ella palideció, dejando casi caer a la bebé. Ay, Dios mío, lo presentía, pero nunca creí que llegaran tan lejos. Me abrazó, meciéndome como a una niña, mientras Ana lloraba asustada por el alboroto. Pasamos la tarde en un torbellino de emociones, yo alternando entre llanto histérico y furia ciega, preguntándome cómo no lo vi venir, desde cuándo esa porquería sucedía bajo mi nariz. Doña Carmen intentaba calmarme. «Hija, hombres son débiles, pero esto es una infamia». Mis hermanos menores estaban en la escuela, gracias al cielo, y Luis jugaba inocente en el patio con Rosita. Pero la realidad me golpeaba. ¿Cómo mirar a esos traidores? ¿Cómo explicar a los chamacos? Doña Carmen confesó sus sospechas. «Vi cómo tu mamá lo miraba, cómo se acercaba demasiado, pero eran solo corazonadas». Mi mamá llegó primero, con los niños de la escuela, fingiendo normalidad como si nada. Me encerré en el cuarto, pero ella tocó la puerta. «Hija, ábreme, déjame explicar». Su voz me dio asco. «Vete de mi casa ahora mismo. Para mí estás muerta». Lloraba del otro lado suplicando. «Fue un momento de debilidad, María. No lo planeamos». No quise oír más. La imaginaba con esa cara de víctima que siempre ponía. Finalmente, doña Carmen la mandó packing. «Salga de aquí, señora, después de lo que hizo». Mi mamá recogió sus cosas y se fue, dejando a los hermanos. «Volveré por ellos cuando tenga dónde». Hablé con Rosita suave. «Tu mamá busca un lugarcito mejor, mija». Ella asintió, confundida, sintiendo el aire pesado. Pedro apareció de noche, sigiloso como ladrón. Entró al cuarto, donde yo amamantaba a Ana, dedo en boca, pidiendo silencio. «María, no fue mi culpa. Tu mamá me provocó». Mentiras baratas. Juraba que era la primera vez, que me amaba, que no quería separarnos. Lo miré fría. «Si te acuestas en esta cama, no amaneces vivo. Sal de aquí». Tomó ropa y huyó. Cobarde. Esa noche no pegué ojo, reviviendo la escena una y otra vez. El dolor como cuchillo girando en la herida. Al día siguiente, los chamacos volvieron de la escuela furiosos. Jaime llegó con camisa rota y nariz sangrando. «Hermana,
Todos chismean que mamá se acostó con Pedro. Pablo y Rosita lloraban, contando burlas de compañeros. Dicen que nuestra mamá es una cualquiera. La noticia voló como pólvora en Pueblo Chico. Alguien nos vio discutir, o tal vez Pedro habló. Intenté protegerlos. Cuando vuelva mamá, pregúntenle a ella. Pero insistieron, y yo cedí a medias. Maten clases unos días hasta que se calme. Jaime, astuto, notó la ausencia de Pedro y acribilló a doña Carmen con preguntas. Esa noche, con los niños dormidos, mi suegra me urgió. Ve a buscar a tu mamá, que se lleve a los chamacos. No puedes con todo. Asentí, corazón apretado. Al salir al día siguiente, sentí las miradas. Susurros en las tienditas, vecinas fingiendo barrer para cotillear. Pobre María, la mamá le robó el marido. Era humillante, quería hundirme en la tierra. Fui a la casa vieja, alquilada. El inquilino dijo que mi mamá pasó llorando, exigiendo desalojo en una semana. Aliviada por el techo para ellos, seguí al abogado, doctor Geraldo, por la pensión de papá. Llevé a Ana en brazos, el bus traqueteando eterno bajo el sol, ella llorando de calor. Llegué exhausta al despacho. El doctor me recibió con agua fresca y una noticia bomba. Tu mamá recibe la pensión hace 2 meses, un buen monto para vivir holgada. Quedé muda. 2 meses mintiendo pobreza, mientras yo me mataba cosiendo. ¿Tiene documentación firmada, doña María? Pregunté su dirección. Pensión de doña Beleza, calle de las Flores 47. Caminé allá, piernas temblando, sentándome en la banqueta para no desmayar con la niña. Entré. La dueña, una mujer recia de 50, me indicó el cuarto 3. Toqué. ¿Quién? Voz de mi mamá. Soy yo, María. Abrió pálida, invitándome a entrar. Fui al grano. Pasé con el doctor Geraldo. Sé lo de la pensión. Se derrumbó en una silla, llorando. Me enamoré de Pedro, hija, ¿de verdad? Horrorizada. ¿Enamorada de mi marido? ¿No tienes vergüenza? Contó horrores. Soy una mujer ardiente, siempre lo fui. Tu papá lo sabía. Hacíamos el amor 2, 3 veces al día. Cuando murió, el fuego me consumía. Vi cómo Pedro me miraba. Admitió seducirlo desde que llegó a casa, planeado todo. Era solo temporal hasta encontrar otro. No quería quitártelo. Lo peor, empezaron 4 meses atrás, desde que nació Ana, mientras yo en resguardo. No siempre, solo cuando se podía. Pedro apaga mi fuego, es viril. Quería vomitar oyendo eso de mi marido. ¿Y la pensión? ¿Por qué mentir? Para quedarme cerca de él. Si sabías del dinero me echabas. Usó mi bondad para seguir con él. Terminé de amamantar a Ana, calmándome para no armar escándalo. Ve por mis hermanos hoy. Tienes dinero y casa. Se arrodilló suplicando. Perdóname, pararé. Él te ama. Solo me ayudaba con mi necesidad de robar maridos. Y soltó. Gracias a Dios no saliste como yo, con esta maldición del fuego abajo. Tú eres más fría. Salí asqueada, llorando en el bus, gente ofreciendo ayuda al verme destrozada. Llegué y conté a doña Carmen. Los 4 meses, las mentiras, el fuego en la periquita. Ella, decepcionada. Mi hijo es peor de lo que creí, pero quizás no resistió. Tú en resguardo, ella seductora. La callé. Defiende traición. Hombres controlan si quieren. Esa noche, insomne, reflexioné. Pedro debió contarme las insinuaciones, echarla, no aprovecharse. ¿Qué harían ustedes? Comenten, por favor. Al día siguiente, mi mamá llegó por los chamacos. Jaime, Pablo, Rosita, recojan sus cosas. Jaime preguntó directo. ¿Es verdad que te acostaste con Pedro? Mintió descarada. Jamás, mijo, pura envidia. Jaime la creyó, abrazándola. Se fueron, la casa quedando en silencio opresivo. Lloré por la ausencia de mis hermanos, el vacío repentino. Doña Carmen partió días después. ¿Eres fuerte, María?
criarás a tus hijos. Quedé sola con Luis y Ana, el quintal descuidado, la costura como salvavidas. Meses duros, comida escasa, niños enflaqueciendo, yo rezando por fuerza. Pero la vida giró en marzo del 69. Jaime llegó corriendo de su taller. Hermana, nuestra calle será avenida principal con el nuevo mercado. Ingenieros confirmaron, indemnizaciones, valorización. Vendimos la casa por fortuna, pero legalmente aún casada con Pedro. Él tenía derecho a mitad. Contraté al doctor Geraldo para notificarle. El oficial lo encontró en casa de mi mamá, viviendo como casal. Pedro firmó todo, ojos brillando por el dinero, aceptando divorcio por adulterio. María, ¿cómo están los niños? Bien, sin padre. Salió del notario cabizbajo, última vez que lo vi. Con mi parte, compré casa mayor, monté taller de costura. Jaime se asoció en taller mecánico. Pedro y mi mamá dilapidaron su dinero en fiestas, separándose en escándalo. Él vino pidiendo ayuda. María, estoy arruinado. Lo eché. Vete con tu fuego. Encontré a José, viudo amable, nos amigamos sin papeles, viajando, disfrutando nietos. Pero una pesca en mar lo llevó. Tormenta repentina, cuerpo en playa. Volví a mi casa, con herencia para vivir tranquila, familia creciendo, amigas, traición duele pero fortalece. No acepten menos, luchen. ¿Qué harían? Comenten, compartan. Dios las bendiga. Con el dinero en mano después de la venta, sentí un alivio mezclado con una rabia sorda que no se apagaba, como brasas bajo ceniza esperando avivarse. Compré una casa más amplia en una calle tranquila del pueblo, con 3 habitaciones donde los niños podían corretear sin chocar paredes, y un patio grande plantado con limoneros que perfumaban el aire como promesa de nuevos comienzos. Usé el resto para armar mi propio taller de costura en el frente, una máquina Singer usada que encontré en el mercado, telas al por mayor de un proveedor del DF y un letrero pintado a mano que decía Atelier María, vestidos y arreglos con amor. Era mi forma de plantar bandera, de decir al mundo que no me habían derrotado, que de las ruinas podía construir un imperio chiquito pero mío. Jaime, con sus 16 años y manos ya callosas de mecánico, invirtió su parte en asociarse con don Antonio en la taller de autos. Aprendió a manejar tornos, soldaduras y prensas, no solo reparando motores, sino calculando cuentas para que el negocio creciera. Hermana, esto es por nosotros, me dijo entregándome su primer sueldo extra, y yo lo abracé fuerte, orgullosa de ese chamaco que se había hecho hombre a la fuerza. Luis y Ana florecían en la nueva casa, él con 6 años, ayudando a barrer el taller con una escoba más grande que él. Ella, una princesita gordita que balbuceaba palabras y me hacía reír con sus travesuras. Los domingos cocinaba mole poblano con ingredientes frescos del mercado, y la mesa se llenaba de risas infantiles que ahogaban los secos del pasado. Pero el destino, caprichoso como tormenta de verano, me lanzó otra bomba que casi me tumba de nuevo. Un día, mientras cosía un vestido de novia para la hija del alcalde, un encargo que me traía buenos pesos y reputación, llegó una carta anónima al taller, metida bajo la puerta como serpiente venenosa. La abrí con manos temblorosas. María, tu ex y tu mamá tienen un secreto que te romperá. Pregunta en la clínica del doctor Sebastián por el nacimiento de hace 3 meses. Mi estómago se revolvió. ¿Otro golpe? Dejé todo y fui a la clínica. Un edificio viejo con olor a desinfectante y paredes descascaradas. El doctor, un hombre canoso que me conocía desde niña, suspiró al verme. María, no quería que lo supieras así. Rosa dio a luz un niño hace poco. El padre... Pedro firmó el registro. El mundo se me vino encima otra vez.
pero esta vez no con lágrimas, sino con una furia helada que me endureció como acero. Un hijo común, mientras yo criaba a nuestros dos solos, pasando hambre y noches en vela. Ellos habían concebido un bastardo en mi propia casa, quizás en las mismas sombras donde yo dormía confiada. El twist me golpeó como rayo. No era solo traición carnal, era una familia paralela, un lazo de sangre que los unía más allá de la lujuria. «Doctor, dame copias de los papeles», exigí con voz firme, y él accedió, viéndome con lástima mezclada con respeto. Regresé al taller convertida en leona. Ya no era la víctima llorosa, sino la guerrera lista para cazar. Llamé al doctor Geraldo de nuevo, mi abogado fiel, y le mostré los documentos. «Esto cambia todo, María. Podemos reabrir el caso de divorcio por adulterio agravado, exigir pensión para tus hijos y hasta demandar por daños morales. Ese niño prueba que la traición fue planeada y sostenida». Asentí, ojos brillando con determinación. «Hágalo, doctor. Quiero que paguen, que sientan el peso de lo que me hicieron». Mientras tanto, expandí mi taller con astucia. Contraté a 2 costureras del pueblo, mujeres viudas como yo, que necesitaban trabajo, y empecé a ofrecer diseños exclusivos inspirados en las tradiciones poblanas, bordados con hilos de colores vibrantes, faldas amplias como talaveras vivientes. Pedro aún trabajaba en la fábrica de textiles, suministrando telas baratas a las modistas locales, pero yo comencé a comprar directo de proveedores mejores, ofreciendo precios competitivos y calidad superior. Si él me robó la paz, yo le robo el negocio, pensé, sonriendo por primera vez con malicia. Empecé a visitar a sus clientes antiguos. «Doña Juana, pruebe mis telas, más suaves y duraderas, y le doy descuento por ser fiel». Poco a poco, las órdenes se desviaron hacia mi taller. Las señoras del mercado chismeaban. «María hace magia con la aguja y es honesta, no como otros». Pedro sintió el golpe. Sus ventas cayeron, la fábrica lo presionaba y rumores decían que bebía más, llegando tarde con ojos rojos. Un día lo confronté en la plaza, donde él compraba cigarros en un puesto. «Pedro, supe lo del niño. ¿Creíste que no me enteraría?». Palideció como fantasma. «María, fue un error. Rosa me obligó, juro». Reí amarga. «Obligó, ¿eh? Pues ahora obliga a tu bolsillo vacío». Le conté del juicio pendiente. «Perderás todo, la casa con ella, el trabajo si sigues así». Intentó suplicar. «Por los niños, María, dame una oportunidad». «Tus niños reales están conmigo y el tuyo nuevo, que lo críe tu amante». Me fui con la cabeza alta, sintiendo poder por primera vez, como si el fuego que ella decía tener ahora ardiera en mí. Pero para construir, no destruir. El twist del hijo común se volvió mi arma secreta en la corte. El juez, un hombre severo con bigote tupido, frunció el ceño al ver los papeles. «Esto es infame, señora. Otorgo custodia total a usted, pensión mensual de Pedro para Luis y Ana y compensación por el engaño». Rosa apareció en la audiencia, con el bebé en brazos, llorando teatral. «Hija, el niño no tiene culpa. Es tu medio hermano». La miré fría. «Culpa la tienen ustedes, no él. Pero no lo veré como no te veo a ti». Gané. Pedro tuvo que vender bienes para pagar, quedando en la miseria. Mi taller floreció, atrayendo clientas de pueblos vecinos con mis creaciones únicas, vestidos con motivos de talavera que se vendían como pan caliente en ferias. Jaime me ayudaba en las noches, contando ganancias. «Hermana, estamos subiendo como espuma». Pero el drama no paraba. Los chamacos mayores oyeron más chismes en la escuela. Luis llegó un día con puños apretados. «Mamá, un niño dijo que tengo un hermanito con papá y abuela. ¿Es verdad?». Lo abracé, explicando suave. «Sí, mijo, pero eso no cambia
que tú y Ana son mi todo. Lloró confundido, y yo juré protegerlos mejor, inscribiéndolos en una escuela lejana donde los rumores no llegaran. Rosa intentó acercarse una vez, Living al bebé con una vecina para suplicar en mi puerta: María, déjame ver a mis nietos. El pequeño necesita familia. La cerré en su cara. Tu familia la hiciste con mi marido. Quédate con ella. Pedro, acorralado por deudas, renunció a la fábrica y abrió un puestito de telas en el mercado, directo competidor mío. Bien que luche, pensé, innovando con talleres gratuitos para enseñar costura a mujeres pobres, ganando lealtad y clientas. Sus precios bajos no competían con mi calidad. Pronto su puesto languidecía, con telas apiladas acumulando polvo. Lo vi un día, demacrado, vendiendo a pérdida. María, me estás matando. Respondí serena: tú me mataste primero, ahora solo cobro. Su negocio quebró en meses, obligándolo a mudarse con Rosa a una choza miserable al borde del pueblo, donde el lujo de antes se volvió miseria. Con cada victoria, mi corazón sanaba un poquito, transformando el dolor en fuerza imparable. El taller se expandió a un local más grande, con vidrieras donde exhibía creaciones que mezclaban lo tradicional con toques modernos, faldas con bordes de encaje inspirados en rebozos antiguos, atrayendo hasta turistas del DF. Esto es venganza dulce, murmuraba al ver mis ganancias triplicarse. Pero en el fondo, una punzada. ¿Valía la pena tanto odio? Reflexionaba noches enteras, cosiendo bajo lamparita, preguntándome si el fuego de la revancha no me consumiría como a ella. El clímax llegó cuando Pedro, desesperado, irrumpió en mi taller una tarde lluviosa, empapado y con ojos suplicantes. María, el niño está enfermo. Necesitamos dinero para medicinas. El twist final me sacudió. El bebé, su hijo con mi mamá, tenía una fiebre que no bajaba, y ellos sin un peso. Dudé, el rencor batallando con la piedad. No es mi problema. Pero vi en su cara el eco de mi propio sufrimiento pasado y cedí un poco. Dame detalles, veré qué hago. Pagué las medicinas anónima a través del doctor, no por ellos, sino por el inocente. No más favores, advertí. Él se fue cabizbajo y yo cerré la puerta, sintiendo un cierre parcial, pero sabiendo que la reconstrucción verdadera apenas empezaba, con sorpresas que la vida aún guardaba en su manga. Cerré esa puerta con un clic definitivo, el eco resonando en el taller vacío, mientras la lluvia tamborileaba en el techo de lámina como lágrimas no derramadas, y un peso se levantó de mis hombros, dejando espacio para una paz frágil que empezaba a brotar como flor en desierto. No fue piedad lo que me movió a pagar esas medicinas, sino un instinto profundo, el de proteger lo inocente en medio del caos que ellos habían sembrado. Pero juré que sería el último hilo que me unía a ese pasado tóxico, un corte limpio para avanzar sin mirar atrás. Los días siguientes fluyeron con una rutina renovada. El taller bullía de actividad, con las costureras chismeando alegres mientras hilvanaban encajes intrincados, y yo diseñando colecciones que fusionaban el huipil tradicional con cortes modernos, atrayendo a clientas de la capital que pagaban fortunas por piezas únicas que contaban historias de resiliencia poblana. Luis crecía como hierba silvestre, con 8 años ya ayudando en el taller a medir telas, con regla en mano, sus ojos curiosos absorbiendo cada puntada como lección de vida. Mamá, ¿por qué coses tan bonito?, preguntaba, y yo respondía: porque cada vestido es una armadura, mijo, para enfrentar el mundo. Ana, mi florecita de 5, bailaba entre los maniquíes con faldas improvisadas, su risa como cascabeles que disipaban cualquier nube. Jaime,
ahora un joven de 18, con bigote incipiente, expandía su taller mecánico a reparaciones de camiones, trayendo clientes de ranchos lejanos. Hermana, sin ti no habría llegado aquí, confesaba en cenas familiares donde compartíamos pozole humeante bajo la luz de bombillas colgantes. La vida, astuta como coyote en la sierra, me regaló un encuentro inesperado en la boda de una clienta rica, donde el aire olía a gardenias frescas y mariachis tocaban corridos alegres. Ahí conocí a José, un viudo de 52 años, con sonrisa cálida y manos callosas de comerciante, dueño de 2 tienditas de abarrotes y unas parcelas de maíz en las afueras. Doña María, he oído de su taller. Es usted un artista, dijo acercándose con un vaso de pulque en mano. Platicamos toda la noche, él contando de su esposa fallecida en un accidente de carretera, yo compartiendo retazos de mi lucha sin entrar en llagas abiertas. Eres fuerte como las montañas de Puebla, murmuró, y algo en su voz honesta me tocó el alma, como brisa fresca después de sequía. Empezamos a vernos, paseos por el Zócalo al atardecer, con el sol tiñendo de oro las cúpulas de la catedral. Visitas a ferias, donde compraba dulces de camote para mis hijos. José, me gustas, pero no busco casorio. Ya tuve suficiente con papeles que atan, le aclaré una tarde bajo un limonero en mi patio. Él rió suave. Yo tampoco, María, solo compañía buena, sin complicaciones. Nos amigamos así, natural como río fluyendo. Me mudé a su casa espaciosa, con techos altos y muebles de madera tallada, donde cocinaba chiles en nogada para él, y él me llevaba a bailes regionales, girando al ritmo de jarabe tapatío con pasos torpes pero llenos de cariño. Viajábamos a Tehuacán por aguas termales o al DF para ver museos, riendo de anécdotas como pareja vieja en cuerpos aún vitales. Los nietos llegaron como bendición. Luis se casó con una maestra del pueblo, trayendo 2 chamacos traviesos que correteaban por la casa de José, trepando a los árboles frutales y pidiendo cuentos de mi juventud. Ana, graduada en enfermería, se unió a un doctor bondadoso, dándome 3 nietas que heredaban mi pasión por la costura, sentándose a mis pies con aguja e hilo mientras les enseñaba puntos invisibles. Jaime formó familia con una cocinera hábil, agregando 4 más al clan. Y los domingos la casa se convertía en fiesta. Asados en el jardín, piñatas reventando dulces, risas que ahogaban cualquier eco de dolor antiguo. Abuela, ¿por qué eres tan valiente?, preguntaba el mayor, y yo respondía, porque la vida te da golpes, pero tú eliges levantarte con más fuerza. José amaba las pescas en mar. Cada mes salía con hermanos y compadres a la costa de Veracruz, alquilando lanchas para cazar atunes en aguas profundas, volviendo con historias de olas gigantes y peces luchadores. Es mi escape, María, como tu costura, decía besándome la mejilla. Pero una salida fatídica lo cambió todo. Partieron en jueves soleado, con neveras llenas de cerveza y cebos frescos, pero una borrasca repentina azotó el golfo, volteando la lancha como juguete en bañera. El teléfono sonó a medianoche, voz quebrada de su hermano. María, el barco no regresa, están buscándolos. Pasé días en la playa, con familias unidas en vigilia, rezando a la Virgen mientras helicópteros surcaban el cielo. Encontraron a José en la arena, 3 días después, su cuerpo arrastrado por corrientes traicioneras. 24 años de risas y apoyo terminaron en tragedia, dejando un vacío como cráter en mi pecho. Regresé a mi casa original, ahora ampliada con ganancias del taller, dedicándome a costuras ligeras para ocupar la mente. Quilts con patrones de estrellas poblanas que regalaba a nietos. La herencia de José, insistió en testamento pese a no casarnos, me permitió vivir sin apuros
viajando sola a santuarios como Cholula para meditar. Mis hijos prosperaban. Luis administrando una escuela, Ana en un hospital salvando vidas, Jaime con 3 talleres mecánicos que empleaban a decenas. Los bisnietos, 12 ya con uno en camino, llenaban mis días de caos alegre. Visa, cuéntanos de cuando eras joven. Pedían, y yo narraba versiones suaves, omitiendo sombras para no empañar su inocencia. El twist definitivo llegó años después, en una carta temblorosa de mi mamá, entregada por un mensajero. María, el niño, nuestro hijo común, murió joven de una enfermedad rara. Me arrepiento de todo, hija. Perdóname antes que me vaya. Leí con corazón dividido. El pequeño que nunca conocí se había ido a los 20 en un hospital del DF, dejando a Rosa sola en su choza, rodeada de recuerdos amargos. Pedro, según la carta, había huido a otro estado, alcoholizado y olvidado. Fui a verla no por obligación, sino por cierre. La encontré frágil, arrugada como hoja seca, ojos nublados por remordimiento. Hija, fui egoísta. El fuego me cegó. La abracé breve. Te perdono lo suficiente para seguir, pero no olvides el daño. No reconstruimos lazos profundos, pero esa media absolución me liberó del último rastro de amargura. Hoy, con 65 años, en mi casa cómoda rodeada de familia, miro el atardecer poblano y sonrío. La traición quema, pero forja diamantes de las cenizas. No acepten migajas, amigas. Exijan el banquete que merecen. Peleen con uñas y dientes como yo lo hice, convirtiendo veneno en medicina. ¿Qué habrían hecho en mis zapatos? Comenten abajo, compartan si esta historia les tocó el alma, suscríbanse para más relatos que inspiran. Recuerden, la vida cierra portones con estrépito, pero siempre entreabre ventanas luminosas. Que Dios las cuide, queridos oyentes. Hasta nuestra próxima velada de secretos y verdades. Buenas noches.